Hola, sean bienvenidos a esta videoclase. En ella hablaremos acerca de los sistemas de alimentación utilizados en las empresas avícolas. Para comenzar, hablaremos de algunas características fisiológicas de las aves que las hacen especiales en comparación con otras especies animales productivas. En primer lugar, las aves presentarán un proceso circulatorio, digestivo y respiratorio más rápido que otra especie animal. Además de eso, su temperatura corporal es alta, alrededor de los 41 grados centígrados. Tienen un crecimiento acelerado y son muy sensibles a las condiciones del ambiente. En ese sentido, cuando hablamos de nutrición de aves, tenemos que pensar que ellas van a ser las que necesitan mayores necesidades productivas por unidad de peso, pero van a presentar las mejores conversiones alimenticias que cualquier otra especie animal. Cuando hablamos de sistema de alimentación de aves, estaremos hablando de alimentar especies para producción de carne, y en este caso hablaremos de los pollos de engorde, o especies productoras de huevos, y estaremos hablando de gallinas de postura. En el desarrollo del pollo de engorde, tenemos que tomar en cuenta que es una producción muy rápida. No dura más allá de 42 días o 1000 horas productivas, dependiendo de las necesidades de peso que el mercado le demande al avicultor. En ese sentido, nutricionalmente, el periodo más crítico de alimentación del ave serán las primeras 2 semanas de vida. En ese tiempo el pollo tendrá el crecimiento más acelerado. Por lo tanto, tenemos que suministrarle una mayor cantidad de nutrientes para garantizar que durante estas 2 semanas gane la mayor cantidad de peso posible. Cuando hablamos del desarrollo de aves de postura, estamos hablando de una producción más larga. En ese sentido, en aves de postura vamos a distinguir dos periodos de desarrollo de la misma. En primer lugar, las primeras 17 o 18 semanas de vida, que es lo que llamaremos el periodo de desarrollo, y de la semana 18 hasta la semana 90, que es el periodo productivo. En ese sentido, el periodo más crítico de alimentación de las aves serán las primeras 12 semanas de vida, en donde vamos a garantizar el mayor crecimiento y la mayor ganancia de peso de nuestras gallinas de postura, para garantizar que lleguen a las 17 semanas comenzando el proceso de producción de huevos. Otro periodo crítico en alimentación de gallinas de postura se dará durante la semana 26 y 31, que es el momento en el cual la producción llega al pico máximo de postura. Estamos hablando que nuestro lote de gallina estará cercano al 96% de producción, y es en el momento en que van a necesitar la mayor cantidad de nutrientes en el alimento. Cuando hablamos de generar un sistema de alimentación de aves en empresas avícolas, tenemos que pensar en qué tipo de aves vamos a alimentar. En ese sentido, en El Salvador podemos encontrar 3 tipos de empresas avícolas. Las empresas que se van a dedicar al engorde de pollos y producción de carne. Las empresas que se van a dedicar a la postura, y en ese caso estaremos hablando de la producción de huevos para comercialización y alimentación humana. Y por último, estaremos hablando de empresas que se dedican a la crianza de reproductores. Estas empresas van a ser las que suministran a la empresa avícola los huevos fértiles, ya sea de pollo de engorde o de gallina de postura, necesarios para tener los reemplazos en cada una de las 2 empresas anteriores. Hablemos ahora de las fases de producción o de alimentación. Cuando hablamos de fases de alimentación, estamos hablando de un sistema de alimentación que va a combinar diferentes tipos de dietas en periodos cortos de tiempo. ¿Cuáles son los objetivos de utilizar sistemas de alimentación? En primer lugar, vamos a satisfacer los requerimientos de nutrientes de las aves de acuerdo a su periodo o etapa de vida. Y en segundo lugar, haremos un uso más eficiente y por lo tanto vamos a ahorrar dinero con los nutrientes. Hablemos de los sistemas de alimentación utilizados en la empresa avícola. Cuando hablamos de pollo de engorde, estaremos hablando de una alimentación tradicional que incluye 2 sistemas de alimentación: alimentación de inicio y alimentación de finalización. Este sistema es utilizado por medianos y pequeños productores para la crianza del pollo de engorde. Cuando hablamos de grandes empresas productoras de pollo, estaremos hablando de un sistema de alimentación con muchas más fases. En ese sentido, hablaremos de una fase de preinicio, inicio, desarrollo y finalización. Cuando hablamos de alimentación de gallinas de ponedoras, estaremos hablando de una fase de inicio, crecimiento, desarrollo y prepostura,
que son los sistemas de alimentación que se utilizan durante la fase de desarrollo. Y cuando el ave está en fase productiva, estaremos hablando de una alimentación de postura. En el caso de las reproductoras que se utilizan para el suministro de huevos fértiles, estaremos hablando de una etapa de alimentación de inicio, una etapa de alimentación de crecimiento y por último, una etapa de alimentación de postura. Hablemos de la fase de alimentación en pollo de engorde. En el sistema tradicional utilizaremos una fase de inicio que será el periodo de tiempo comprendido desde que el pollito nace hasta que cumple los 21 días de edad, es decir, las primeras 3 semanas de vida, para luego pasar a la etapa de alimentación de finalización o engorde, que es el periodo en que se le va a suministrar un concentrado diferente desde el día 22 hasta que el pollo tenga el peso adecuado para el mercado. En El Salvador, el peso del mercado es variable y va a depender de las necesidades de los consumidores o de los proveedores a los cuales el productor avícola suministre pollo. Esto puede variar desde la 5ª semana hasta la 6ª o 7ª semana, dependiendo de los pesos esperados por el consumidor. Cuando hablamos de sistemas modernos de producción de pollo, estamos hablando de fase de alimentación con más etapas. En ese sentido, Arboracres recomienda para pollos con una ganancia de peso de 2.25 kilogramos, 3 etapas de alimentación. La etapa de inicio, que va a tener el periodo de tiempo desde que el pollo nace hasta que llega a los 21 días de edad. La etapa de crecimiento, que comprende del día 22 hasta el día 37 de edad. Y la etapa de finalización o terminación, que va desde el día 38 hasta que el productor considere que el pollo tiene el peso a mercado. En ese sentido, durante cada una de las etapas, las concentraciones de nutrientes serán diferentes. Podemos observar que los porcentajes de proteína van a disminuir a medida que el pollo crece. Recordemos que el periodo crítico de alimentación del pollo es durante las 2 primeras semanas de vida. Pero los niveles de energía se incrementan porque el productor necesita que el pollo consuma más alimento y vaya ganando peso de manera acelerada. En producción avícola es importante tomar en cuenta el suministro de agua. El agua, si bien no aporta ningún tipo de nutriente, es necesaria durante las 24 horas del día, ya que va a garantizar que el pollo consuma más alimento. En ese sentido, hay una relación de consumo de alimento en kilogramos entre el consumo de agua que van a tener los pollos. Y esa relación dice que por cada 1.8 kilogramos de alimento que el pollo consuma, tiene que beber 1 litro de agua. Esa relación se reduce cuando utilizamos bebederos de chupón, niple o tetina, y en ese caso la relación será de 1.6 kilogramos consumidos para 1 litro de agua. Hay estudios que indican que incrementos de temperatura arriba de los 21 grados centígrados van a incrementar el consumo de agua en un 6.5%, de tal manera que el productor avícola tiene que garantizar el suministro de agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hablemos de las necesidades de comederos y bebederos para la producción avícola. En cuanto a comedero, durante la primera semana de vida vamos a necesitar comederos de bandeja. En ese sentido, necesitaremos un comedero de bandeja por cada 1000 pollitos. Si el comedero es de sistema de canal, vamos a necesitar 7.5 centímetros de canal por cada pollo. Y si el comedero es de tubo o plato, vamos a necesitar 1 por cada 30 pollos. En cuanto a los bebederos, durante la primera semana de vida necesitaremos un bebedero de pollito. Y en ese sentido necesitaremos un bebedero por cada 100 pollitos. Si el bebedero es de sistema de canal, necesitaremos 2 centímetros de canal por pollo. Y si el bebedero es de campana, de 8 a 10 bebederos de campana por cada 1000 pollos. Y si utilizamos chupete o niple, de 12 a 15 pollitos por niple. En esta fotografía podemos observar los diferentes tipos de comederos y bebederos utilizados en la empresa avícola. Podemos ver un bebedero de pollito, que es el de color blanco, en el lado izquierdo de su pantalla, un bebedero de campana, un comedero de tubo o un comedero de bandeja y un chupón o niple. Hablemos ahora de la alimentación en sistemas de producción de aves de postura. Acá, al igual que en pollo de engorde, vamos a dividir los sistemas de alimentación en diferentes etapas. En gallinas ponedoras vamos a establecer 2 etapas bien diferenciadas. La primera será el periodo de cría, que comprende las primeras 17 semanas en el cual la gallina de postura lo único que hace es ganar peso
para comenzar su vida productiva. Y luego el periodo de producción, que comprende desde la semana 18 hasta que llega al final de producción, que en las nuevas líneas avícolas ronda entre las 90 y 95 semanas de vida. Hablemos de los sistemas de alimentación en la fase de desarrollo de aves de postura. La casa comercial Heinlein Brown recomienda 5 tipos de fases de alimentación durante el periodo de desarrollo. Comenzaremos con el alimento llamado inicio 1, que se le va a suministrar a las pollitas desde que nacen hasta que cumplen 3 semanas de vida. En este momento el avicultor tiene que esperar que la pollita esté pesando 190 gramos. Pasamos a la segunda fase conocida como inicio 2. Este alimento se va a suministrar desde la tercera semana hasta la sexta semana y el productor tiene que esperar que su pollita esté pesando 460 gramos. La tercera fase es crecimiento. Esta alimentación se suministra desde la semana 6 hasta la semana 12 y el peso esperado de la pollita es de 1080 gramos. La siguiente fase es alimentación de desarrollo, que va desde la semana 12 hasta la semana 15 y acá la polla ya tiene un peso de 1300 gramos. Para finalizar la etapa de desarrollo con la alimentación de prepostura. Esta alimentación se suministra desde la semana 15 hasta que el lote comienza a poner huevos en un porcentaje del 1%, que generalmente se da entre la semana 16 a la semana 17. Y el peso que esperamos acá de nuestra gallina es de 1.44 kilogramos. En ese sentido, cada uno de los concentrados va a tener diferentes concentraciones de nutrientes. Como pueden observar, los porcentajes de proteína cruda van a disminuir a medida que la gallina alcance la fase de producción. Recordemos que en la fase de levante de gallinas de postura, lo más importante serán las primeras 12 semanas de vida, que es cuando la gallina alcanzará la mayor cantidad de peso necesaria para comenzar el periodo productivo. ¿Qué recomendaciones se dan durante esta etapa en cuanto a la alimentación? Cuando hablamos de alimento de inicio, se recomienda al productor que en la medida de lo posible el alimento sea peletizado y no en harinas. El alimento tiene que estar permanentemente a disposición del ave. En este caso recordemos que la alimentación de nuestras pollitas es a libre consumo, porque nos interesa que ganen peso lo más rápido posible. Y en la medida de lo posible el productor debe de garantizar que el alimento no tenga partículas finas, ya que el animal, por el tamaño de sus picos, en ese momento no podrá alimentarse de este tipo de partículas y habrá una gran cantidad de desperdicio de alimento. En el alimento de crecimiento, si no tenemos un alimento para gallina de postura, podemos utilizar el alimento de inicio de crecimiento en pollo de engorde, que tiene la misma composición de nutrientes. Siempre seguimos recomendando el uso de alimentos peletizados en alimentación de este tipo de aves. Cuando hablamos de desarrollo y prepostura, podemos utilizar ya sea harina o pellet, porque en este caso el ave ya tendrá la edad adulta y podrá alimentarse o de pellet o de harina. Es importante tomar en cuenta el suministro de calcio. Recordemos que las necesidades de calcio para gallina de postura son altas porque gran parte de la cáscara y de la calidad de esa cáscara va a depender del suministro de este mineral. En ese sentido, la recomendación va que el 50% de carbonato suministrado esté en partículas de 2 a 4 milímetros, es decir, partículas grandes. Generalmente en esta dieta se recomienda que el ave no pase con esta dieta de prepostura más allá del 1% de la fase de producción, porque si seguimos alimentando con dieta de prepostura con producciones más altas, corremos el riesgo de que el ave se descalcifique. Otro punto importante es el pesaje de los lotes. A partir de la quinta semana de la fase de desarrollo, es necesario pesar las aves cada 2 semanas. Las recomendaciones de las casas comerciales es que el 80% del lote de aves tiene que estar en un peso de uniformidad de acuerdo a las tablas recomendadas por cada una de las casas productoras. En ese sentido, si el lote de aves es muy grande, se recomienda tomar una muestra del 10% de aves en los pesajes. ¿Qué factores pueden afectar la uniformidad en cuanto a la ganancia de peso del lote? En primer lugar, amontonamiento. Recordemos que las aves son muy susceptibles al estrés y a los cambios en su entorno.
si el ave no tiene el área necesaria para su desarrollo, se va a generar amontonamiento y el amontonamiento genera poco consumo de alimento. Otro punto importante que afecta a la ganancia de peso y la uniformidad son enfermedades. El primer síntoma que se presenta cuando un lote está enfermo es que el consumo de alimento se reduce o no hay consumo de alimento. El tercer factor que afecta a la uniformidad del lote es un despique mal realizado. El despique es un manejo que se hace en el ave de postura en el cual se le corta el pico para evitar que dañe los huevos. Si el despique se hace muy tarde, el ave no tendrá la capacidad de recuperarse de ese proceso quirúrgico y por lo tanto va a reducir el consumo de alimento. Y por último, el uso de alimentos balanceados con una cantidad inadecuada de nutrientes, que en ese caso no le va a suministrar los requerimientos de nutrientes necesarios al ave para que llegue al peso esperado. Hablemos ahora de la alimentación durante la fase de producción. En gallinas ponedoras, según Heinlein Brand, vamos a distinguir 4 fases de producción. La primera va desde que el ave tiene un 1% de postura hasta que llega a la semana 32 de producción. La segunda fase va desde la semana 32 hasta la 44, la tercera de la 44 hasta la semana 55 y la cuarta fase desde la semana 55 hasta que finaliza la postura. En ese sentido, durante cada una de esas fases va a cambiar el porcentaje de nutrientes que se suministra en el alimento. De hecho, la alimentación más importante llega en la segunda fase, que es la semana 32 a la 44, en donde se va a dar el pico máximo de producción y es cuando el productor tiene que suministrar una mayor cantidad de nutrimentos. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos con la alimentación durante la fase de producción? Desde que rompe posturas hasta la semana 32, la alimentación tiene que garantizar que el ave tenga un rápido aumento en el consumo de alimento. El segundo objetivo, es mejorar el peso vivo del ave. Recordemos que desde que rompe la postura hasta la semana 32, todavía la gallina sigue ganando peso. Y por último, necesitamos obtener un rápido aumento en el porcentaje de postura. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la semana 32 hasta que finaliza la etapa productiva? En primer lugar, que la cáscara del huevo sea de buena calidad. Con eso evitamos pérdidas generadas por ruptura de huevos durante el transporte y embalaje de los mismos. El segundo objetivo es un excelente índice de consumo, es decir, que la conversión alimenticia esté cercana a los parámetros recomendados por el vendedor de la genética. Y por último, que la puesta tenga una buena persistencia, es decir, que se estén cumpliendo los porcentajes de producción semana a semana recomendados por la casa productora de la línea genética. Un punto importante que los avicultores deben de tomar en cuenta es que el cambio de alimento en cada una de las fases productivas debe considerarse por el porcentaje de postura de las aves y no por la edad. Otro punto importante a manejar durante la fase de alimentación en etapa de producción es el manejo de los minerales, principalmente el calcio y el fósforo. Recordemos que la calidad de la cáscara del huevo va a depender de estos dos minerales. En ese sentido, durante la fase productiva se recomienda que el 70% del calcio tenga un tamaño de 2 a 4 milímetros, es decir, que el carbonato de calcio sea grueso, para que el 30% restante tenga un tamaño inferior a 2 milímetros. Esto es importante porque de este tamaño de partícula va a depender en gran parte la retención de calcio que haga el ave para la fase de producción. Una falta de fósforo nos va a afectar porque va a desmineralizar los huesos y va a causar una enfermedad metabólica conocida como fatiga de jaula, en la cual el ave no se levanta de su jaula y por lo tanto no hay puesta de huevos. Un exceso de minerales también puede perjudicar la calidad de la cáscara y en ese sentido, si rompemos el balance calcio-fósforo, vamos a tener cáscaras débiles que no van a resistir la presión durante el embalaje y entonces ese huevo se va a perder. La relación calcio-fósforo óptima en ponedoras es de 3.5 partes de calcio por 1 de fósforo. Un punto importante durante la etapa de producción es el consumo de agua. Recordemos que el agua va a ser importante
durante cada una de las etapas productivas, ya sea en pollo de engorde o en ave de postura. En ese sentido, el agua tiene que estar disponible 24/7 para cada una de las fases de producción. Highline recomienda por semanas un consumo promedio de litros, el cual el productor avícola tiene que garantizar en su granja para evitar problemas de consumo de alimentos por falta de agua. Hasta aquí hemos llegado con esta videoclase. Muchas gracias por su atención.